Bueno, me voy presentando. Mi nombre es Ángel Pinedo Fernández, soy ingeniero civil. Estoy también en el segundo año de doctorado, como todos mis compañeros, y procedo de... Realmente acabé en este doctorado porque realicé un máster en la Universidad de Las Palmas y bueno, pues realmente este trabajo es una continuidad del trabajo final de máster que emprendimos en aquel momento. No sé si por suerte o por desgracia, porque tiene sus vicios adquiridos y demás, pero... Pantalla completa. A la derecha. Aquí, ok. Bueno, pues el trabajo en el que estoy trabajando, nunca mejor dicho, es el ruido de la ciudad histórica, los casos de Triana, Las Palmas de Gran Canaria, La Laguna y Santa Cruz de la Palma. Se eligió esta zona geográfica dentro del entorno de las Islas Canarias. Me propusieron hacer algún otro análisis comparativo con otros cascos históricos, pero el tema de la climatología es importante para el tema del ruido que nos ocupa. Y bueno, al final son tres cascos históricos. A pesar de eso son diferentes, sobre todo cómo se trata cada uno de ellos de cara a la legislación vigente. Como introducción, decir que la calle Triana dentro de Las Palmas de Gran Canaria es un caso totalmente diferente porque pertenece a una ciudad mayor de 250.000 habitantes y la Comisión Europea del Ruido obliga a la creación de análisis específicos para ciudades de mayores de 250.000 habitantes, cosa que no le sucede a La Laguna ni a Santa Cruz de la Palma. Entonces el análisis comparativo tiene que ser extrapolando conclusiones básicamente de donde más datos hay, que es de la calle Triana en Las Palmas, ¿de acuerdo? Este es un tema verdaderamente desconocido, aunque mucha gente se ha ocupado de ello. Esto es una frase muy bonita que me gustó y quise ponerla en la presentación. El ruido es el verdadero asesino del pensamiento humano. Entonces, pues partiendo de esa base, el tema principal que estamos tratando en el estudio es el ruido en esos tres cascos, con una línea de investigación que podríamos decir que es de ciencia aplicada a la gestión del patrimonio. Es una investigación multidisciplinar, transversal totalmente, es cualitativa y cuantitativa, como nos marcaba el guión de la presentación. Y bueno, llevamos trabajando aproximadamente un año en el tema. Todo esto surge, el problema del ruido surge básicamente a finales en la década de los 80, cuando se hace una reconversión de los centros históricos, que estaban en su inmensa mayoría deprimidos, y se realizan las declaraciones de centro histórico. Entonces se empieza un comienzo de cambio de usos, comienza a potenciarse el ocio y el turismo en esas zonas que antiguamente pues estaban dedicadas, concretamente la zona de Triana era comercial, sigue siendo comercial, pero exclusivamente comercial, básicamente administrativa también. Se complementa fuertemente con el turismo y con el ocio interno de la propia población de Las Palmas de Gran Canaria. Eso genera, toda actividad humana genera un ruido, conlleva un ruido, y es una valoración, no se ha hecho una valoración adecuada por parte de las administraciones responsables del ruido en ese tema, y genera cierta conflictividad social. Periódicamente salen artículos en los medios de comunicación, pues fiestas que interfieren con los vecinos, horarios inadecuados, etcétera. Entonces es un tema que realmente genera conflictividad social, pero que no preocupa demasiado ni a la administración ni realmente a la población en general. O sea, el ruido lo tenemos aceptado como un mal necesario, es decir, donde hay ruido pues hay evolución, hay desarrollo, hay vida, y el silencio solamente lo valoramos en horario nocturno. Ese es un gran problema a la hora de afrontar la lucha contra el ruido en todos sitios y concretamente en los centros históricos. Las palabras clave pues son cambio. Un cambio de usos en las dos últimas décadas del siglo XX de los centros históricos, básicamente en todos. La declaración de centro histórico,
el concepto de patrimonio en los centros históricos. Ruido, yo prefiero llamarle ruido en lugar de contaminación acústica, porque a pesar de que no es una palabra tan sumamente técnica, pero nos da una idea más correcta de lo que realmente es el problema. Es decir, estamos hablando de ruido, contaminación acústica, bueno, me gusta utilizar la palabra ruido. Y control, que sería prácticamente las conclusiones del trabajo. Entonces, el enfoque central del estudio, vuelvo a hablar de la recuperación de los centros históricos, se produce una demanda interna que junto con el turismo genera todo un cambio de actitud en los cascos históricos. Yo recuerdo, por ejemplo, yo llevo 20 años en Las Palmas, no soy de aquí, pero recuerdo la calle Triana en el año 98 aproximadamente. Y bueno, un domingo por la tarde en invierno pues no había nada, prácticamente nada. Te dabas un paseo y oías tus pasos. Hoy un domingo por la tarde, y si el primer domingo de mes, es un auténtico escándalo hasta las 12 de la noche. Eso en muy poco tiempo, en el tiempo que yo llevo acá. Entonces, también los cascos históricos generan un atractivo cultural. Lógicamente tenemos museos, tenemos edificios de interés arquitectónico, etcétera, y nunca han dejado de ser zonas residenciales, que ahí es donde estriba la gran parte de la conflictividad social que generan. Es decir, se compatibilizan, se intentan compatibilizar ambos usos y se generan pues bastantes fricciones, ¿no? Por otro lado, además, las diferentes administraciones, tanto locales como cabildo y demás, están potenciando el uso de los centros históricos para la realización de actos, festividades, etcétera. Entonces, pues estamos en un cogollito en el que todo el mundo tiene sus intereses, todo el mundo tiene su parte y son muchas veces intereses enfrentados. Todo ello configura un patrón de ruido totalmente diferente al que existía en esas zonas anteriormente, que defino antes patrón de ruido. Quizá patrón de ruido, pues la distribución del ruido con las intensidades y los niveles que hay a lo largo de un día. Entonces, pues ese patrón de ruido ha cambiado en los últimos años y volvemos de nuevo a la conflictividad social. El campo de investigación en el que nos movemos consta de un bloque eminentemente técnico, que es la rama de la física que se denomina acústica, que es la que trata el sonido con sus parámetros, intensidad, frecuencia, periodo, etcétera, que es importante para el trabajo, porque hay que conocer exactamente qué es el sonido, ¿no? Dentro del sonido hay sonidos que nos molestan más y otros que nos molestan menos. Incluso a dos personas diferentes un sonido le molesta y otro no. Es decir, el sonido, aparte de ser un elemento perfectamente cuantificable, también tiene un grado de subjetividad altísimo. Entonces nos enfrentamos a un problema que para muchos a lo mejor no lo es, que es el ruido. Para unos es ruido, para otros no. En fin, es un problema en el que hasta los psicólogos intervienen. Hay un montón de tratados en la bibliografía que hemos consultado hasta el momento en el cual se habla de la subjetividad del ruido, dependiendo de zonas, de culturas, de educación, de una serie de parámetros. Se trata también de evaluar los sistemas de análisis de la contaminación acústica del ruido en la actualidad. Las directivas europeas marcaban que tenían que estar hechos los mapas estratégicos de ruido para determinadas poblaciones de más de 250.000 habitantes y se ha cumplido estrictamente la misión. Han aparecido empresas que han utilizado este tema, paso a la siguiente diapositiva, pues para cumplir la normativa vigente que nos marcan las directrices europeas. Entonces la Comisión Europea en el 96 marca el punto de partida de todo el tema de la lucha contra la contaminación acústica. Nos exige básicamente la realización de mapas de ruido. La crisis económica ha frenado cualquier avance en este sentido porque, como he dicho antes, es un problema que mucha gente no lo considera ni siquiera problema, el de la contaminación acústica. También es cierto que va creciendo, los parámetros de ruido van creciendo progresivamente y será un problema mayor según vaya pasando el tiempo. Gran parte de los mapas se hacen sin los hace la administración para cumplir las normativas, se hacen sin ningún tipo de ambición ni utilidad, simplemente para cumplimentar los plazos. A continuación pondré un ejemplo de lo que pasa en Las Palmas de Gran Canaria, ¿vale? Y entonces lo que existe es el riesgo que está pasando en algunos ayuntamientos de que la solución se resuma simplemente en un régimen sancionador con un afán recaudatorio que complemente las arcas de la administración de turno y que no se piense en solucionar el problema que realmente existe de cara al ciudadano y a compatibilizar determinadas actividades.
Es una materia que se encuentra en pleno desarrollo, o sea, en el marco teórico ahora mismo yo creo que estamos en una divergencia entre si los mapas de ruido se hacen con una simulación informática o se hacen con una toma de datos in situ. Hay ciudades que los hacen con una simulación informática, como Las Palmas, Bilbao y Zaragoza, creo recordar, y otras ciudades las hacen con mediciones in situ, en forma de cuadrícula, dan un mapa de ruido, es un mapa estático, lo dejan ahí y sobre ese tratan de dar conclusiones. ¿Vale? Entonces son los dos caminos que hay. Posiblemente una combinación de ambos dos, que es lo que han hecho en algunas ciudades o que están empezando a hacer, sobre todo en puntos críticos y en zonas neurálgicas, sea lo más adecuado para resolver o intentar resolver el problema. Los mapas dinámicos de ruido parece ser que es donde el punto donde va a ir a morir toda esta información. Al final de nada nos sirve tener una fotografía por el ruido es tan cambiante como la actividad humana. Entonces cuando cambia la actividad humana tenemos otro patrón de ruido, otros parámetros, y entonces de poco o muy poco nos valen los mapas estáticos. Entonces la toma de medidas dinámicas permanentes que vayan a un servidor y que nos arrojen una situación real del ruido y que se pueda consultar en cualquier momento parece que debe ser el final de todo este asunto de control del ruido, y sobre todo en los cascos históricos, que son puntos verdaderamente conflictivos. Este de aquí concretamente es un mapa dinámico de la ciudad de Valencia. En Valencia se está haciendo algo parecido, aunque actualizan los datos cada 24 horas, no es instantánea la medición del ruido, ¿de acuerdo? Entonces, con respecto a la historiografía, la fundamentación teórica, las leyes de la acústica, como he dicho antes, es una parte muy importante, la legislación vigente, las hay de todos los niveles, la hay desde europea, nacional, autonómica y local. Reconocer es una parte, hay bastantes escritos sobre ese tema, reconocer que el ruido lo genera cualquier actividad humana, pero hoy en día para la evaluación del ruido en los cascos históricos y en las ciudades en general solamente se está utilizando el tráfico rodado como generador de ruido, que es cierto que lo es, el ferroviario, el aéreo y la industria, si realmente hay industrias cerca. El ruido del ocio y del turismo y el que genera la actividad humana en este tipo de cascos históricos no aparece por ningún lado, salvo las mediciones instantáneas que se toman en las simulaciones teóricas. Parece no ser un problema, parece que vivimos de espaldas a este tema. Entonces los parámetros dentro de la fundamentación teórica que utilizamos son los niveles continuos equivalentes, el LAQT, en un determinado periodo, suele ser diario. Este es el periodo T. También se suele utilizar el diario, el nocturno y el horario de tarde. ¿De acuerdo? Y luego esos son unos parámetros para detectar las puntas, para detectar una especie a la media, el LA50, y para detectar el ruido de fondo. Este sería el nivel de ruido que se supera el 90% del tiempo de la medición. En comparación con otros países de nuestro entorno, pues la gráfica lo dice todo, es decir, nosotros somos el país más ruidoso de todo el entorno que podemos ver. Este es un dato que nos debería hacer recapacitar sobre que verdaderamente tenemos un problema. El estado de la cuestión. El tema, como he dicho, es relativamente reciente, está centrado en el cumplimiento estricto de las directivas europeas. Se han realizado los mapas estratégicos de ruido sobre el que tomar conclusiones y la lucha contra el ruido para poblaciones de más de 250.000 habitantes, y hay dos modelos. ¿De acuerdo? Entonces, dentro de lo que sería el esquema de cómo se debe resolver un problema, pues lo primero es reconocer el problema, detectar la existencia del problema. Lo segundo, analizarlo, cuantificarlo y analizarlo, tomar decisiones o medidas correctoras al respecto, y la solución ha funcionado y volver a analizar, un ciclo continuo. Yo creo que estamos prácticamente entre el primer y el segundo punto, entre reconocer que tenemos un problema con el ruido y la manera de analizarlo. No hemos pasado de ahí. Yo hasta el momento no he encontrado en las fuentes consultadas ningún tipo de toma de decisiones, de medidas correctoras y demás. Es un estudio cuantitativo y cualitativo, como dije al principio. La toma de datos va a ser una parte muy importante, que no está realizada a día de hoy. La comparación con los datos oficiales obtenidos es una parte vital, porque es un estudio comparativo. Relacionar el patrón de ruidos con las particularidades que tienen los cascos históricos, evidenciar que en la actualidad los centros históricos son zonas acústicamente saturadas, cosa que no se quiere reconocer porque tendría un tratamiento específico. El concepto de ZAS está reconocido por la legislación, pero al no tomar mediciones y no, pues no se toman medidas correctoras a pesar de ser zonas acústicamente saturadas. Y comprobar la falta de coincidencia de los datos oficiales con la realidad. Yo hice un breve experimento, de acuerdo, disparidad de datos. Hice un breve con un sonómetro, lo pongo en la diapositiva siguiente, la foto, unas fotos en la calle Triana. Es una medición instantánea de 63,6 decibelios A en la ponderación A. Y sin embargo, en el mapa de ruido vigente de Las Palmas de Gran Canaria nos aparece la calle Triana, está acá en color blanco, que correspondería por debajo de 55 decibelios.
y sin embargo en cualquier momento del día tienes un mínimo de 63, 65 decibelios, es decir, estaríamos en zona amarilla, en ocasiones roja, ¿no? Estaríamos en este baremo acá, pero como se ha hecho con simuladores de intensidad media de tráfico, al ser una calle peatonal no hay tráfico, no hay mediciones, no tiene ruido. Esas son las características del aparato con el que se han tomado las mediciones. En cuanto a la metodología, y voy acabando ya, el trabajo de campo es importantísimo, la bibliografía hay relativamente muy poca, hay mucha bibliografía sobre ruido, sobre acústica, hay mucha bibliografía sobre cascos históricos, centros históricos, particularidades de centros históricos, cada uno tiene la suya, pero estudios que unan las dos cosas, ruido y centro histórico. Me he encontrado algunas tesis doctorales, hay bastante interés en Latinoamérica, en Quito, en ciudades deben tener una buena sección de acústica en las universidades, porque sí que me he encontrado bastantes tesis curiosamente en esa zona, y poquito más, alguna obra que versa sobre este tema pero sin entrar mucho en profundidad, y poquito más, o sea, parece ser un tema no muy explotado hasta ahora. La estructura del trabajo, pues prácticamente, lógicamente es susceptible de cambios porque queda mucho por hacer, pero sería un poquito estaría basada en 3 grandes bloques. O sea, el primero, definir qué es el ruido, qué es un centro histórico, qué es el casco histórico. Segundo, la toma de datos y el análisis de los mismos. Y tercero, medidas correctoras. Un último cuarto bloque es la conexión a la que en cierto modo me he visto obligado de La Laguna y ante la falta de datos, digo que me he visto obligado, y Santa Cruz de la Palma. Al final voy a tener que extrapolar las conclusiones de donde tengo datos y donde se pueden realizar mediciones y donde se puede comparar con el sistema oficial a otros cascos que efectivamente son similares pero de los que no se tiene datos. Esa sería un poco la estructura general del trabajo. Me faltaría básicamente la toma de datos. Yo creo que bibliografía, al ser muy escasa, he consultado la que he podido, seguiré investigando. La toma de datos de calidad, porque la toma de datos que he hecho no ha sido de calidad, ha sido con un sonómetro de andar por casa. Estoy en contacto con la Facultad de Telecomunicaciones, tienen sonómetros, a ver si es posible conseguir una colaboración para instalar uno en la calle Triana. Y me estoy planteando hacer algún tipo de encuesta a pie de calle a ver cómo se percibe el ruido en esas zonas. Esto no va ahora. Vale, ya está. Finiquitamos.